Hola, 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 ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos, bienvenida a una nueva sesión de nuestro curso Gestión de Proyectos para MIPES. Es siempre un gusto poder compartir este espacio con todos ustedes. Agradecer también a Dios, por supuesto, en primer lugar, y también a la Cámara Peruana de Comercio Exterior, ¿no? Por como dijimos, compartir este espacio con nosotros. ¿De acuerdo? Mi nombre es Lisandro Ramón Artica, soy administrador de profesión, con más de 15 años de experiencia laboral, vinculado principalmente, como siempre digo, a las MIPES, a los proyectos y a las MIPES. ¿De acuerdo? Eh, esta sesión, en esta sesión vamos a tratar lo que es la gestión de los recursos del proyecto, ¿no? Un tema de vital importancia, creo yo, porque vamos a tratar temas relacionados con el recurso humano. Un tema vital, importante en toda institución, en toda organización. ¿De acuerdo? A ver, nos vamos conectando. 30 segunditos para conectarnos con las otras plataformas. De acuerdo, ahí estamos. ¿Listo? Buen día a todos, una vez más. Buenos días a los chicos que nos ven por la plataforma de Facebook. Bien, los objetivos de aprendizaje de esta sesión van a ser comprender la importancia de la gestión de los recursos del proyecto, entender los procesos clave de la gestión de los recursos de nuestro proyecto. ¿De acuerdo? La agenda que vamos a tocar es la importancia de la gestión de los recursos, como ya lo dijimos, los pasos de la gestión. Esto es un tema que estamos introduciendo. Estamos convirtiendo los procesos en pasos para hacerlos mucho más digeribles, mucho más sencillos de su comprensión, y algunos aspectos clave y un resumen final. Bien, este proceso que vamos a revisar de la gestión de los recursos trata principalmente o básicamente de la organización, la gestión y conducción, del equipo del proyecto. ¿De acuerdo? Recordarles también que todas las empresas, todas las organizaciones, sean pequeñas, medianas o grandes, aspiran, por supuesto, a ser mucho más competitivas, ¿no? Y para ello, como hemos visto también en nuestro curso, vamos a tratar de implementar diferentes proyectos y estos van a generar nuevos productos, van a generar nuevos servicios, ¿no? Y lógicamente, no se va a poder alcanzar esos objetivos solamente con tecnología o solamente con procesos buenos como los que estamos teniendo, ¿no? Sino que hay que contar con un personal, con un equipo, ¿no? Como el que vemos aquí, con un personal, con un equipo profesional, muy competente, altamente capacitado, ¿no? Y para lograr esa tarea, ese objetivo, hay que tener, por supuesto, un adecuado proceso de gestión, ¿no? De recursos, un adecuado proceso de selección de esos recursos, ¿no? Siempre vemos, también haciendo referencia a algunos otros proyectos, siempre vemos que inician, ¿no? Proyectos, las organizaciones, la competencia, en el mercado, en la televisión incluso, ¿no? Proyectos aparentemente bien definidos, muy bien planificados, ¿no? Pero luego de iniciar, de avanzar, sus operaciones aparecen conflictos, aparecen problemas, inconsistencias, y principalmente son entre las personas, ¿no? Entre el personal, ¿no? Y por supuesto, esto determina el éxito o el fracaso de cualquier proyecto o de cualquier organización, ¿no? Y muchas veces este origen, cuando vemos, ¿no? La causa, la raíz, se origina principalmente en la inadecuada gestión de los recursos, ¿no? Es por eso que es importante, es por eso que es vital tener una adecuada gestión. No olviden también que el factor humano, ¿no? Es el más complejo, el más impredecible de todos los factores que estamos revisando, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces vemos que el director de proyecto, eh, recuerden, bueno, todos los proyectos en realidad están conformados por individuos, por personas, ¿no?
por personal que tienen asignados diferentes roles, diferentes responsabilidades, como lo vamos a ver a lo largo de esta mañana, ¿no? Y ellos, por supuesto, tienen que trabajar en conjunto, en equipo, ¿no? Para lograr ese objetivo. Entonces, el rol nuestro, el director de proyectos, debe invertir muchos esfuerzos, mucho tiempo, ¿no? Para convertirse principalmente en líder, ¿no? Líder es quien tiene que asumir este rol, es quien tiene que ser responsable de este equipo. Y por supuesto, al ser responsable también se convierte en el principal gestor del equipo, del proyecto, ¿no? Muchas veces, cuando tenemos equipos, nosotros como al tomar ese rol, ese importante rol de liderazgo, vamos a tener que gestionar este equipo, ¿no? Muchas veces vamos a tener que transformarlos incluso. Es por eso que también vamos a ser responsables de la formación de este equipo, ¿no? Eh, cuando vamos a tener que transformar este grupo de personas con diferentes habilidades, diferentes conocimientos, que se conviertan en un equipo propiamente dicho, o un grupo realmente eficaz, ¿no? Que eso es lo que vamos a conseguir, ese es el objetivo principal ¿no? de conseguir para toda organización, para todo proyecto que estemos emprendiendo, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí el director del proyecto también debe ser consciente, ¿no? Que hay muchos aspectos que pueden influir sobre el equipo, ¿no? Y entonces esto es importante que lo conozcamos, como por ejemplo el entorno, ¿de acuerdo? Hola, hola, buenos días, Janet, recién te veo. Bien, entonces estos aspectos que van a influir, por ejemplo, en nuestro proyecto, podrían ser el entorno del equipo, ¿no? El entorno en el que estamos trabajando, el entorno en que la organización funciona. También la ubicación geográfica, por supuesto. Como vamos a ver más adelante, y hoy, gracias a la tecnología, hoy por hoy podríamos tener miembros de nuestro equipo en diferentes ciudades, en diferentes distritos o incluso en diferentes países, ¿no? Dependiendo del grado, de la complejidad de nuestro proyecto, eso podría suceder. Eh, Luego también las comunicaciones, ¿no? Entre los interesados. ¿Cómo es el canal de comunicaciones? Comunicación formal, informal. Eh, ¿Qué normas, qué reglas tenemos para esa comunicación? ¿O en qué idioma también conversamos? Por supuesto, influye, ¿no? Recuerden, una vez más le digo, que este factor humano es el más complejo. Por ejemplo, en muchas experiencias hemos tenido en muchos proyectos o incluso organizaciones en las que hemos trabajado, hemos visto cómo las comunicaciones pueden generar conflictos, ¿no? Una adecuada, pero una inadecuada canal, inadecuada forma de comunicarse, hasta genera conflictos, ¿no? Con los miembros del equipo y por supuesto con los interesados. Hemos dicho también que era importante mapear a todos los interesados ¿no? del proyecto en el que estamos trabajando y tener una comunicación eficaz. Entonces aquí es donde debemos tener especial cuidado porque influye hasta en la manera, en la forma en la que tratamos a nuestro equipo, en la forma en la que nos dirigimos a los interesados, hasta en los pequeños gestos, como hemos visto en algunos otros cursos de CAMEX, ¿no? Las formas, el tono de la voz, el color de nuestra voz en el momento de indicarles, darles las indicaciones, las pautas, influyen, por supuesto, en nuestro equipo, ¿no? Entonces es importante por conocerlo. Asimismo, las políticas internas, ¿no? que tiene la organización. Hemos hablado muchísimo de esto también en las sesiones anteriores. Los factores ambientales, les hemos puesto, lo hemos denominado así o así los denominamos en los proyectos, donde son las normativas, los reglamentos, horarios, etcétera, ¿no? Por supuesto, eso definitivamente influirá, ¿no? Influirá. Eh, por ejemplo, muchas organizaciones o muchos proyectos lamentablemente tienen que alargar sus horarios de trabajo, ¿no? Por ejemplo, en algunas organizaciones en las que trabajamos o trabajé también, por ejemplo, los días sábados como hoy, tienen que alargar sus horarios de trabajo hasta las 5 o 6 de la tarde, cuando de forma normal era hasta la 1, ¿no? Entonces, ¿cómo le hemos comunicado a este personal esta decisión, ¿no? que estamos tomando?
o las formas en las que se les hace llegar esta información, este requerimiento, influye, por supuesto, en el desempeño de estos colaboradores, ¿no? O también el momento, a la hora que se le indica, ¿no? Se le indica tal vez el día viernes a las 6, 7 de la noche que el día sábado se va a trabajar hasta las 5, hasta las 6 de la tarde, por supuesto influye en las actividades que hayan estado planificando, ¿no? Eh, Como saben, muchos de nuestros colaboradores, mucho de nuestro personal que va a trabajar en nuestros proyectos, que trabajan en nuestras organizaciones, hacen planes, ¿no? Entonces, es por eso importante en este capítulo que estamos viendo cómo influye, cómo es que nosotros como directores de proyectos tendríamos que, en principio, conocer a nuestro equipo, como lo vamos a ver más adelante, eh, y luego de esto, una vez tomadas determinadas decisiones, determinadas órdenes o determinadas estrategias, tener el tacto suficiente para poder influenciar en ellas, ¿no? Como lo vamos a ver más adelante. Mira, sigamos viendo algunos temas que influyen en el equipo, ¿no? Las cuestiones culturales, por supuesto, de cada organización. Dijimos que cada organización tiene una cultura distinta, una misión diferente. De la misma manera, nuestros proyectos, recuerden que nuestros proyectos conviven dentro de esta organización. Entonces, tendríamos que adaptarnos a la cultura de esa organización. ¿De acuerdo? Y muchos otros factores que vamos a ir identificando y que probablemente influirán en el desempeño de nuestros proyectos, ¿no? Del éxito o el fracaso de nuestros proyectos. De acuerdo, buenos días muchachos, buenos días a todos. Bien, dirigir y liderar nuestro equipo también va a implicar otros aspectos, como estábamos hablando, es el aspecto, por ejemplo, de influenciar el equipo de proyecto, ¿no? El director del proyecto, o sea, es decir, ustedes deben estar conscientes de los factores que hemos visto acá en la lámina anterior, ¿no? Factores de recursos humanos, que pueden tener impacto en el proyecto, ¿no? Y por supuesto, y en determinado momento vamos a tener que influenciar o vamos a tratar de influenciar cuando sea necesario, cuando sea posible, ¿no? Con ellos. Es por eso que uno de los principales objetivos que vamos a conseguir o que deberíamos conseguir hacer directores de proyecto es conocer a nuestro equipo, ¿no? Conocer, no les digo de una forma tan profunda, tan amical, pero se necesita, cuanto más conoces al personal, cuanto más conoces el equipo con el cual vas a trabajar, con el cual vas a elaborar 3, 4, 6 meses en este proyecto o años tal vez, es mucho más beneficioso para nosotros como directores de proyecto, ¿no? Entonces es bueno también sin ser, como les decía, más allá de la amistad, más allá de los detalles que podría contarnos los miembros de nuestro equipo, debemos tratar de conocerlos, por lo menos en el tema familiar, con quienes vive, cuáles son sus gustos o sus principales metas a mediano, a largo plazo, ¿no? Porque toda esa información en algún momento nos puede servir para utilizarla de la mejor forma para nuestro proyecto y para beneficio de todos, ¿no? Ojo, aquí estamos indicando claramente que toda esa información que vayamos a tener, obviamente al momento de seleccionar a nuestro equipo, se le hacen muchas preguntas, ¿no? Cuando hacemos la entrevista inicial, es un momento también adecuado para conocerlos un poco más, para preguntar acerca hasta como les decía, de sus hobbies, de la forma de ser. Es importante conocerlos, porque con toda esa información, tarde o temprano va a ser importante conocer porque podría determinar en algunos casos, por ejemplo, no podríamos, digo yo, ¿no? Estábamos pensando un poco, no podríamos exigir, por ejemplo, a un personal que tiene un hijito de 2 meses o 3 meses, ¿no? Y tú sabes esa información, o tiene un recién nacido, o tiene un bebé de 2 meses, un año o 2 añitos que necesita mucho cuidado, mucha atención de su madre, por ejemplo, no podríamos imponerle a este personal un horario que perjudique, ¿no? Esta atención, que perjudique este cuidado, por ejemplo, ¿no? Entonces es necesario conocer esta información para, en la medida de lo posible,
adecuarla a nuestro equipo, ¿no? No lo estoy indicando que seamos condescendientes, pero sin embargo podríamos tener, cuanto mejor información, cuanto mayor información tengamos de nuestro equipo, vamos a poder gestionarlo de la mejor forma, ¿ya? Entonces, eso que quede como una lección que todos vamos a tener que en algún momento cuando gestionamos proyectos, ¿no? Trabajamos con gente, vamos a ver que es así, necesariamente es así. Cuanto más conozcamos a nuestro equipo, cuanto más profundo seamos en ese conocimiento, mejor gestión vamos a poder tener y en algún momento podríamos influenciar en ellos, ¿no? De la mejor forma, de la forma positiva les estoy hablando, ¿no? Porque también hay ocasiones donde también se podría influenciar de forma negativa, ¿no? Como algunas veces vemos en algunas películas, algunas series de televisión, por ejemplo, veíamos, yo soy muy asiduo de una serie de televisión que es la ley de los audaces, creo que pasa por Netflix. Por ejemplo, y podemos ver ahí cómo la gente, algunos empresarios, ¿no? Unos millonarios, influyen, pero de forma negativa, ¿no? Sobre su equipo, ¿no? Cómo los presionan, cómo los manejan, porque conocen también, pero eso es posible porque los conocen a profundidad sus equipos, saben de qué picojean, saben qué les alegra, saben qué les motiva, saben sus hobbies, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Pero entonces nosotros tenemos que utilizar toda esa información de la forma positiva, tanto para los objetivos y metas de nuestro proyecto y de la organización. ¿De acuerdo? Y el otro que tenemos es el comportamiento profesional, el comportamiento ético, ¿no? El director del proyecto va a tener un pequeño equipo, dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, de la magnitud que vayamos a manejar, podríamos tener un equipo de dirección pequeño, ¿no? Quienes planifican, quienes organizan, quienes controlan, monitorean el equipo. Y tanto ellos como como el director del proyecto, es decir, nosotros, debemos estar atentos a que todos los miembros del equipo adopten ese comportamiento profesional, ¿no? Y también asegurarnos de que se cumplan esas normas, esos reglamentos. Recuerden, una vez más les digo, nosotros estamos conviviendo dentro de una organización y esta organización, por supuesto, tendrá normas, tendrá reglamentos que deberíamos cumplir, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, veamos ahora qué es lo que nos dice el PMI con respecto a la gestión de los recursos. ¿De acuerdo? El PMI, recuerden que estamos utilizando, lo vamos a ver en la siguiente lámina también, nos dice, ¿no? ¿Qué es la gestión de los recursos? Va a incluir los procesos, como lo hemos definido en la parte inicial, procesos para identificar, adquirir y gestionar los recursos, ¿de acuerdo? Que estos procesos nos van a ayudar a garantizar que los recursos adecuados estarán disponibles en el momento y lugar adecuado. Lo hemos resaltado porque es importante, ¿no? Es importante considerarlo así. Un recurso, si no está disponible en el momento y lugar adecuado, no nos va a servir, ¿no? De nada nos serviría obtener un personal experto, por ejemplo, en alguna materia que estamos trabajando en nuestro proyecto, un abogado, o un ingeniero, o un técnico en algo, fuera de fecha, ¿no? Fuera de lugar. Entonces, para esto es importante la primera etapa, la planificación, que tanto hemos hablado, ¿no? En nuestras clases anteriores, la planificación. Como vamos a ver también más adelante, esta etapa también genera un pequeño plan que va a alimentar al plan general, ¿no? Para la gestión de nuestros proyectos. ¿De acuerdo? Entonces, no olviden que es preciso identificar, adquirir y gestionar, y estos estén disponibles en el momento y lugar adecuado. Eso es lo que vamos a hacer con el tema de la planificación. Bien, aquí tenemos la guía PMBOK, nuevamente. El área de conocimiento que estamos revisando es el de gestión de recursos y tenemos, la guía nos recomienda 6 procesos, ¿no? Que están enmarcados principalmente en los procesos de planificación, en los procesos de ejecución y en el monitoreo. Esos 6 son el primer proceso es planificar la gestión de los recursos, el segundo va a ser estimar los recursos de las actividades, el tercero va a ser adquirir los recursos, luego desarrollar el equipo, dirigir el equipo y finalmente controlar este equipo, controlar los recursos, ¿no?
Bueno, como se dan cuenta, estamos hablando muchísimo acerca de la gestión de los recursos humanos, ¿no? Yo sé que cuando indicamos los recursos, podríamos también referirnos a recursos materiales, recursos económicos, pero principalmente en este capítulo estamos revisando los recursos humanos, ¿no? Porque ya, los recursos materiales, adquisiciones materiales, lo vamos a ver en otra área de conocimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, la importancia. Eh, el equipo de proyecto, como hemos indicado, está compuesto de personas, de personal de diferentes conocimientos y que por supuesto van a tener roles y responsabilidades que les vamos a asignar, ¿no? Entonces, lo importante de esto es saber identificar en esta primera etapa de planificación qué roles, qué responsabilidades vamos a tener o tiene que tener esta persona para determinada posición en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Eso es lo más importante, saber identificar en una etapa temprana, ¿no? No tardía, para poder asignarlo de manera adecuada a nuestro proyecto y, por supuesto, considerarlo en el presupuesto. Los miembros del equipo de proyecto van a tener, como estamos indicando, diferentes habilidades, ¿no? Y, por supuesto, se pueden estos asignar a tiempo completo, que sería lo ideal, o a tiempo parcial, cuando hay que compartir los tiempos, o los proyectos sean de magnitud pequeña o mediana. Y también, y si es que no hay personal dentro de la organización, no hay personal al interno de la organización, también, por supuesto, podríamos incorporar, podríamos contratar, podríamos adquirirlos de fuera, ¿no? Y también, así como los adquirimos de fuera, también podríamos ir retirándolo conforme el proyecto vaya avanzando. Por ejemplo, esto muchas veces se ve en casos específicos, como por ejemplo temas de aspecto legal. Se requiere un abogado, pero no se requiere para todo el proyecto, tal vez se requiere para uno o dos temas específicos. Entonces, nuestro proyecto tiene que contar con este profesional por 2 o 3 sesiones y luego lo retiramos, ¿no? Conforme va avanzando el proyecto. Dependiendo una vez más de la complejidad del proyecto, de la magnitud de nuestro proyecto, podríamos ir incorporando y retirando diferentes profesionales, diferentes puestos, diferentes responsabilidades en nuestro equipo. ¿De acuerdo? Y finalmente, importante también es la participación de todos, ¿no? Mientras existe mayor participación de los miembros del equipo en etapas de planificación principalmente, y en algunas decisiones cuando corresponda, va a ser mucho mayor, de mayor beneficio para los objetivos, para el logro exitoso de nuestro proyecto, ¿no? Recuerden, como les decíamos, nosotros trabajamos con personas y cuando las personas, el equipo, se siente escuchado o siente que sus decisiones, su participación es tomada en cuenta, que se les escucha, entonces esto fortalece ese compromiso que tiene con el proyecto, que tiene con la organización o que tiene con el director del proyecto, que son ustedes, ¿no? Bien, ¿quiénes conforman este equipo? Aquí vamos a hacer un símil, ¿no? Como hemos dicho, todo equipo está conformado por personas, por supuesto, que van a cumplir diferentes responsabilidades, van a tener diferentes roles. Es como un equipo de fútbol, ¿no? Donde, si se dan cuenta, es como un equipo de fútbol en este caso, si se dan cuenta, son deportistas, en este caso el equipo está conformado por personas que tienen diferentes roles, diferentes actividades, como el arquero, ¿no? El arquero tiene un rol especial que es no dejarse anotar, ¿no? Y que tiene unas habilidades distintas, como por ejemplo puede utilizar las manos, ¿no? Para no dejarse anotar. Tenemos ahí a los defensas, los mediocampistas y los delanteros, ¿no? Que tienen una función específica, un rol asignado. Y lógicamente todo esto está a la batuta, al mando de un director técnico, ¿no? Que está en la banca. No se le ve aquí al director técnico, que serían ustedes en este caso, y el director técnico va a tener que hacer los esfuerzos necesarios por conocerlos, en el principio, como estábamos indicando, a cada uno de los miembros de este equipo y saber, de acuerdo a sus habilidades, de acuerdo a su experiencia, saber esa habilidad dónde se le puede ubicar de mejor forma, ¿no? Se lo puede ubicar en el medio campo, se lo puede ubicar en la delantera, conociendo a este integrante del equipo, ¿ya? Y también va a ser el principal motivador
para que logren el objetivo y con una estrategia adecuada, ¿no? Porque el director técnico es quien dicta la estrategia que van a utilizar los deportistas en el campo, ¿no? Se dan cuenta, más o menos ese es el símil que se hace cuando hablamos de quienes conforman este equipo, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces ustedes como directores técnicos, lo principal es conocer a su equipo, motivarlos adecuadamente para que, de acuerdo a la estrategia que estemos utilizando, puedan ellos lograr el objetivo. Uh-huh. Bien, esto normalmente es un modelo que tenemos para cualquier proyecto pequeño o mediano, donde vemos al gerente o al director técnico, en este caso ustedes, al gerente de proyecto, eh, encima del equipo, ¿no? El equipo de proyecto este es todo el equipo del proyecto, dependiendo de la magnitud que vayamos a tener. Normalmente cuando se trata de proyectos medianos o de alguna envergadura, podría tener un equipo de dirección, ¿no? Que puede ser 2 o 3 o 4 personas quienes apoyen al gerente de proyecto, ¿no? Principalmente en actividades administrativas como lo que estábamos indicando, ¿no? De la planificación, el monitoreo, el control del equipo, ¿no? ¿Ya? Pero si no hubiese esto, básicamente es el gerente del proyecto quien asume todas esas funciones, ¿no? Y le rendimos todos, de todas maneras, le rendimos explicaciones al patrocinador, ¿no? O al sponsor del proyecto, quien es finalmente el principal interesado en que el proyecto que estamos armando sea exitoso, ¿de acuerdo? Hablando un poquito más sobre el patrocinador, es quien finalmente, cada vez que hablamos del patrocinador, se nos viene a la cabeza, ¿no? El dinero, es finalmente quien financia el proyecto. Sí, normalmente es quien financia. Muchas veces decimos que es quien tiene el dinero, no necesariamente quien tiene el dinero, pero es quien finalmente se preocupa, se encarga de financiar este proyecto, ¿no? Porque no podría tener ese dinero, podría buscarlo de algunas fuentes de financiamiento, dependiendo de la magnitud del proyecto, para tenerlo a órdenes de nuestro proyecto. Este patrocinador, por supuesto, al ser el que desde el inicio estuvo con la idea del proyecto, con el anteproyecto, es quien tiene muy claro el alcance, ¿no? Entonces, finalmente a quien podemos recurrir también para lo que es aclarar el alcance, es a él, al patrocinador, ¿no? Porque es de quien nace la idea o quien compra esa idea y tiene la idea del alcance muy, pero muy claro. Lógicamente también este patrocinador es uno de los primeros interesados en ir monitoreando el avance, ¿no? Y normalmente es a quien le vamos a rendir explicaciones sobre cómo va el avance, como hemos visto en las clases anteriores con costos, cronograma, quien va a ir monitoreando el cronograma, ¿no? Y cómo vamos avanzando y cómo vamos gastando el presupuesto que se ha encargado de entregarnos, ¿no? ¿No? Y por supuesto, este patrocinador es quien puede influir en todos los interesados, ¿no? Para que contribuyan al éxito de su proyecto, del proyecto que estamos trabajando. ¿De acuerdo? Bien, aquí vamos a ver la gestión de los recursos humanos. Hemos hecho algunos pasos, ¿no? Para hacerlo de una manera más ágil, lo hemos convertido en pasos. Recuerden que tenemos aquí 6 procesos. Estos 6 procesos los hemos transformado en 3 pasos, ¿no? Tanto la planificación y estimación de los recursos, hemos puesto en el primer paso, que va a ser identificar el equipo, ¿no? Lo que aquí planificamos, identificamos. Un segundo paso que va a ser adquirir el equipo, adquirir, contratarlo y finalmente gestionarlo, ¿no? Estas otras 3 etapas, desarrollar, dirigir y controlar, lo vamos a poner como gestionar. Entonces vamos a trabajar de una manera más sencilla estos 3 pasos: identificar, adquirir y gestionar. ¿De acuerdo? El primer paso que hemos establecido era identificar el equipo, ¿no? Bueno, en este proceso, una vez más, es importante este proceso porque finalmente se va a establecer aquí plan, ¿no? Es la parte donde se establece el plan de la gestión de dirección de los recursos, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente se va a identificar, se va a documentar los roles, responsabilidades que tiene cada miembro del equipo, las competencias que van a necesitar este miembro, y también las relaciones que va a tener sobre los reportes, la creación, también si es necesario, de un plan de gestión de staff cuando sea necesario. ¿De acuerdo?
Aquí también se va a graficar el organigrama, ¿no? Una vez que tenemos los roles, las responsabilidades, un organigrama. Recuerden que todo proyecto también tiene su organigrama, así como hay en las organizaciones hay un organigrama, aquí también en el proyecto va a haber un organigrama como el que hemos visto en la lámina anterior. Eh, Luego también vamos a hacer un calendario, ¿no? Un calendario para las adquisiciones y también para las liberaciones, ¿no? Como les decía, cuando vemos que es conveniente utilizar un profesional en algún tema, una materia que no lo tenemos, y dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, si se trata de un proyecto tecnológico, por supuesto que vamos a necesitar a los ingenieros o a los que programan, no sé, este aplicativo, este proyecto tecnológico que tenemos, lo vamos a necesitar siempre, entonces lo vamos a contratar de forma fija para todo el proyecto, o tal vez hay un tema legal y solamente vamos a requerir al abogado en 2 o 3 sesiones, también, ¿no? Vamos a hacer ese cronograma. Pues esta es la parte más sesuda, donde nos sentamos, identificamos esas necesidades, lo documentamos necesariamente y ahí sale nuestro plancito, ¿no? Este plan de gestión tiene algunos elementos ya que le hemos decidido mencionar aquí porque es importante conocerlos, ¿no? Porque se va a hablar muchísimo sobre esto. Por ejemplo, los roles y responsabilidades. El rol, ¿qué vendría a ser el rol en nuestro proyecto? Es la función asumida por o asignada a una persona, ¿no? La función puede ser asumida por la persona o puede ser asignada por el director de proyectos o por el patrocinador incluso, ¿no? La autoridad va a ser el derecho de asignar los recursos del proyecto para tomar decisiones, aceptar los entregables, ojo, e influenciar sobre otras personas para llevar a cabo el trabajo. ¿De acuerdo? La responsabilidad va a ser las tareas asignadas y el trabajo que se espera que realice un miembro del equipo del proyecto a fin de completar las actividades. Y la competencia viene a ser las habilidades o las capacidades requeridas que debe tener un personal, un miembro de nuestro equipo para poder completar las actividades que se le asignó, ¿no? Y por supuesto dentro de las restricciones del proyecto. ¿De acuerdo? Eh, bueno, también tenemos este plan para la administración del personal, donde indica claramente qué es la adquisición de personal, ¿no? O cómo, o cuándo va a surgir, ¿no? La adquisición de personal, ¿no? Surge una serie de preguntas al momento de planificar que estábamos conversando, la incorporación, y entonces vamos a tener que ver cuánta gente o qué tipo de gente, qué requisitos vamos a necesitar para poder adquirir ese personal. Luego un calendario de recursos, como estábamos explicando en la lámina anterior, un calendario donde se puede identificar cuántos días o qué turnos de trabajo va a tener y, este personal, este miembro del equipo. De manera similar, un plan de liberación del personal, ¿no? En qué momento se va terminando sus actividades y podemos liberar. Es importante también identificar en esta etapa qué necesidades de capacitación va a tener el equipo, ¿no? Porque normalmente se espera tener gente especializada en las diferentes materias o en diferentes campos que vamos a abordar, que vamos a entrar con nuestro proyecto. Pero si no fuese así, es necesario la capacitación. Entonces, esta capacitación se tiene que desarrollar, claro, y se tiene que también identificar y colocar en el plan, ¿no? En el plan como parte del proyecto y, por supuesto, como ustedes saben, estábamos identificando que esto es un plan subsidiario también al plan de costos. También esto va a alimentar al plan de costos. Si vamos a requerir capacitaciones, es necesario identificarlas en su momento y poder elevarlos al plan general para que se puedan considerar dentro del presupuesto, ¿no? Porque recuerden que las capacitaciones, como son buenas, son necesarias, pero también representan un gasto en el tiempo y un gasto en el dinero, en recursos económicos. ¿De acuerdo? Y finalmente, también un plancito de reconocimiento y recompensas, ¿no? Muchas veces, como lo vamos a ver también más adelante, en las láminas que vienen, es importante que nuestro equipo esté adecuadamente reconocido, adecuadamente recompensado, ¿no? Y no estamos hablando necesariamente en la parte económica. Ya, me dejo entender, porque muchas veces los equipos, muchas veces el personal, ¿no? Los miembros del equipo con los que vamos a trabajar, buscan otro tipo de reconocimiento, otro tipo de recompensa que no necesariamente sea económico, ¿no? Entonces es importante para nosotros, como por ejemplo algunas reuniones de integración o reconocimiento al mejor personal, al que hizo mejor la tarea, podría ser, ¿no? Esto es importante porque nos permite reforzar, ¿no? Ese compromiso que tienen con los objetivos, ese compromiso que van a tener con nuestro proyecto. ¿De acuerdo?
Eso también entonces hay que hacer un pequeño plancito y ponerlo claramente desde el inicio, ¿de acuerdo? Bien, en esta etapa, para hacer todas estas tareas siempre se ven tenemos tres formatos que normalmente se utilizan, ¿no? El primer formato es el tema de los organigramas, ¿no? Que es un tema jerárquico, los organigramas, vamos a ver desde el director del proyecto, vamos a tener los diferentes personales, cómo están distribuidos de forma jerárquica, ¿no? Vamos a ver las comunicaciones, etcétera. Este es el tipo de organigrama. Luego también vamos a tener algunas matrices, ¿no? Como esta matriz, una matriz RASI, que es la más conocida, que la vamos a ver más adelante. Y otro formato es el formato tipo texto, ¿no? Donde vamos a poner rol, responsabilidades, autorización. Estas tres se utilizan muchísimo y nosotros lo vamos a utilizar cuando vamos identificando las necesidades, los requisitos del personal que vayamos a tener en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Cuando hablamos, aquí por ejemplo vamos a hablar brevemente del primero, que es el organigrama, ¿no? Este organigrama pues muy conocido por todos ustedes, ¿no? ¿Quién no ha visto un organigrama? Así como estábamos indicando, hay organigramas en las organizaciones, ¿no? En toda organización vemos este organigrama. De manera similar también hay un organigrama en el proyecto, en los proyectos que vayamos a emprender. Y de forma, y también habla del grado de complejidad, ¿no? que tenga nuestro proyecto. Como dijimos, si es un proyecto pequeño, solamente tendrá un director del proyecto, que somos nosotros, y los miembros del equipo, ¿no? Sencillo, ¿no? Y cuán complejo se va haciendo, se va armando diferentes áreas, diferente personal especializado, técnico, obrero, para poder trabajar en el proyecto. Por ejemplo, aquí les presento un organigrama que es el metro de Lima, ¿no? De la línea 2, ¿no? Actualmente se está trabajando este metro y este es el organigrama que está trabajando. Fíjese cómo se ha hecho más complejo, ¿no? Desde el gerente general, los asistentes, los responsables, y cada área, ¿no? Cada área, y se hace mucho más complejo y por supuesto necesita de mucho más gente que integre este equipo, ¿ya? Entonces, como dijimos, cada organización tiene su organigrama y dentro de esta organización va a vivir el proyecto que estamos ejecutando. ¿De acuerdo? Este organigrama es harto conocido. Y de manera similar podríamos tener en nuestro proyecto, y de acuerdo a la complejidad, hacerlo más sencillo o hacerlo mucho más complejo, ¿de acuerdo? De ahí pasamos al otro formato, que es el formato de matriz, y aquí presentamos una matriz RASI, ¿no? Que es muy conocida para cuando tratamos de identificar actividades y personas que vayan a trabajar en nuestro proyecto. Es sencillo de elaborar y es muy necesario, ¿no? Por ejemplo, pero aquí estamos mezclando las actividades. Si se fijan, aquí están las actividades, ¿no? Y aquí están los nombres de las personas, miembros o integrantes de nuestro equipo. ¿Ya? R es el responsable. Cuando veamos un R es que es el responsable de esa actividad. En este caso, Benjamín, el responsable del desarrollo del acta de constitución. A debe ser la persona quien aprueba, ¿no? Quien tiene que aprobarla. A es la persona que aprueba esa actividad. C de consultado es la persona a quien vamos a consultar. Ojo, es a quien vamos a consultar sobre esa actividad. Y la I es la persona a quien vamos a informar sobre esa actividad, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos el organigrama y luego tenemos esta matriz, ¿no? Importante. Y esta matriz nos ayuda porque ya aquí vemos las actividades. Y vemos el tercer formato, es el de tipo texto, ¿no? Este formato nos va a permitir, una vez identificadas las necesidades que tiene nuestro equipo o las necesidades que vamos a necesitar para determinado rol o determinada responsabilidad del miembro, del integrante de nuestro equipo, este formato es importante porque de manera escrita vamos viendo qué funciones va a tener, qué conocimiento debería tener o qué experiencia va a requerir, ¿no? O qué habilidades también, fíjense. Entonces, este formato es muy importante porque nos ayuda ya a definir de manera más detallada qué es lo que necesitamos, ¿no? Y este formato va a ser importante cuando salgamos a buscar miembros del equipo fuera, por ejemplo, ¿no? A ver, pues una vez que hemos identificado, ¿no? Y tenemos estos tres formatos que nos ayudan a identificar mucho mejor las necesidades de los miembros del equipo,
pasaremos un paso 2 que va a ser adquirir, ¿no? Adquirir. Ya hemos planificado, hemos identificado las necesidades de nuestro proyecto y ahora vamos a adquirir este equipo. Ese sería el paso 2. ¿Ya? Este paso 2, como estamos viendo, es el proceso ya de confirmar la disponibilidad, ¿no? Tanto de los recursos humanos y conseguir el equipo necesario, ¿no? Entonces, es la búsqueda para conseguir el equipo necesario. Recuerden que esta búsqueda inicialmente es al interno, en la organización en la que estamos laborando. En principio vamos a tener que buscarlos allí. De no encontrarlos, vamos a tener que hacer un esfuerzo por buscarlos fuera de nuestra organización, ¿no? Y como estamos diciendo aquí, este proceso va a consistir en definir y guiar la selección del personal del equipo que vamos a integrar a nuestro proyecto, ¿no? ¿De acuerdo? A ver, vamos a ver. Y va a surgir este concepto de lo que es la preasignación, ¿no? Como estamos adquiriendo el equipo, lo ideal es que ya está asignado, ¿no? Entonces, o al momento de la planeación, estamos identificando que necesitamos, por ejemplo, 5 obreros para determinada tarea, necesitamos un abogado para determinada tarea, necesitamos un contador para determinada tarea, necesitamos un administrador para determinada tarea. Entonces, lo ideal es que ya estén listos estos puestos, estos 5 obreros, este abogado, este contador, este administrador, lo tengamos al interior, lo tengamos en la organización o lo tengamos a la mano. Entonces, si lo tenemos a la mano, ya lo podemos hacer preasignando, lo vamos preasignando antes del inicio incluso del proyecto, ¿no? Que sería lo ideal, ¿no? ¿De acuerdo? Pero si no vamos a poder preasignarlo, si no lo tenemos a la mano, por supuesto vamos a tener que negociar, ¿no? Sale el otro concepto que es la negociación, ¿no? Dado que los recursos no están asignados, ¿no? Se debe conseguir de diferentes áreas. Entonces aquí tal vez, como no está a la mano, probablemente está en otra área fuera de la... hasta incluso fuera de nuestra organización, ¿eh? Pero en principio puede estar en otra área, ¿no? En otra área, con otro jefe, con otro gerente. Entonces habría que hacer lo necesario, las acciones para poder negociar con estos gerentes para poder obtener a este personal, a este miembro del equipo que consideramos importante en nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Pero de no ser así, de no tenerlo en la organización, vamos a tener que ir afuera, ¿no? A negociar con ellos para traerlos de fuera, de una organización externa, por ejemplo. Bien, y también el otro concepto, como estamos indicando, ya va a ser las adquisiciones, ¿no? Cuando vamos a tener que contratar personas, ¿no? Como indicamos, si hemos hecho lo posible, hemos identificado y hemos asignado los roles y actividades que tenemos disponibles y no lo tenemos dentro de la organización, ya el otro paso va a ser adquirirlos, ¿no? Contratar. En esta etapa, en este paso, es importante tener claro qué es lo que estamos contratando, ¿no? ¿Qué personal y por qué tiempo vamos a tener que definir por qué tiempo estaría ingresando a nuestro proyecto, ¿no? O también podría servir para la organización, ¿ya? Es importante aquí, por ejemplo, poder trabajar dependiendo de la complejidad, dependiendo de las funciones, del rol que necesitamos para este miembro del equipo. Probablemente lo podamos conseguir en algunas universidades si se trata de un personal nuevo o alguna mano, algunos técnicos también podrían ser necesarios, o dependiendo si es un poco más complejo y se requiere mucho más experiencia, hasta podríamos hacerlo de una organización externa, ¿no? Hasta de la competencia lo podríamos traer. Pero por eso es aquí importante y tener también claro el presupuesto que tenemos para hacer esta contratación. ¿De acuerdo? Y el otro concepto que también salta cuando estamos adquiriendo los equipos van a ser los equipos virtuales. Bueno, hoy por hoy tenemos esa gran ventaja, ¿no? De que podríamos adquirir equipos fuera de la ciudad, fuera de la ciudad, como estábamos indicando, hasta fuera del país, como habíamos dicho al principio, ¿no? Gracias a Dios tenemos todas las herramientas hoy por hoy y tranquilamente podríamos trabajar con gente especializada, con gente profesional en determinada área que nos pueda ayudar en el proyecto y que está sucediendo mucho, ¿no? Porque, por ejemplo, con esta pandemia, como le digo, como que se ha revalorado muchísimo esta forma de trabajo, ¿no? Hoy por hoy todas las instituciones no han parado
o muy pocas han parado y las que no han parado están trabajando de forma virtual. ¿No es así? Y también sé, porque también tengo algunos amigos, muchos proyectos se siguen trabajando, no han tenido por qué parar porque tenemos esta herramienta, ¿no? Del equipo virtual. Entonces, es también importante para nosotros, si tenemos la idea de continuar con nuestros proyectos que estábamos iniciando, ¿no? A principios de año pasado, y yo sé que muchos de ustedes lo han hecho y lo hacemos incluso hasta con estas clases, ¿no? De forma virtual. De manera similar, también nuestro equipo puede funcionar y funciona, ¿no? Así de forma virtual. Podemos tener gente en diferentes ciudades, en diferentes países, trabajando, ¿no? Trabajando de forma virtual. Y mucho mejor, porque se puede programar, bueno, solamente tener en cuenta las consideraciones de horario, idioma, en el caso de que están fuera del país, ¿no? Pero esta forma de trabajo es importante en el proceso de adquisición, porque no tendríamos límites para poder contratar o adquirir gente de otros países, ¿no? Por ejemplo, hoy por hoy, en el tema tecnológico, he estado chequeando, por ejemplo, en la web, que hay muchos profesionales, ¿no? Que trabajan, por ejemplo, en páginas especializadas como Workana, por ejemplo, uno de ellos. Les recomiendo que lo revisen para los que tengan temas tecnológicos. Ingresan a Workana, una plataforma, y donde hay muchísimos ingenieros, programadores, ¿no? De diferentes puntos del mundo, ¿no? Donde ofrecen su trabajo por horas, ¿no? Y también sería importante tener también la participación de ellos, por ejemplo, ¿no? Entonces, y sin necesidad de estar en la ciudad, sin necesidad de estar en el país, podríamos obtener también este importante aporte de este miembro de este equipo, ¿no? Lo podríamos hacer parte de nuestro equipo, dependiendo de qué tan complejo sea nuestro proyecto. ¿De acuerdo? Luego, a ver, vamos avanzando. Luego también es importante, ya una vez que ya hemos identificado, ya lo adquirimos al equipo, adquirimos al personal, el paso 3 es gestionar el equipo, ¿ya? Este paso es uno de los pasos más importantes, creo yo, o interesantes, porque aquí nos permite muchísima interacción con el equipo, ¿no? Y como pueden ver aquí, en este paso 3 ya es gestionar al equipo y por supuesto mejorar las competencias, porque muchas veces vamos a tener equipo, vamos a tener personal en el proyecto que tiene adecuadas competencias, pero la idea nuestra como directores del proyecto y conociendo el alcance, teniendo las restricciones de nuestro proyecto, es mejorar las competencias de este personal, ¿no? Que nos han asignado o que hemos adquirido, ¿no? La idea es que hay un excelente ambiente de trabajo para que puedan desempeñarse de la mejor forma y facilitar ese ambiente para que haya un trabajo en equipo, como dije, un grupo eficaz, ¿no? Que pueda retroalimentarse, que pueda hacer un trabajo cooperativo de la mejor forma. Recuerden que el factor humano, como habíamos hablado, es muy, muy complejo, ¿no? Entonces, una vez más aquí, en la parte de gestionar, ya es, como habíamos indicado, conocer a todos los miembros del equipo, en la mejor medida, en la mejor medida de lo posible, lo más detallado para poder gestionarlo de la mejor forma, ¿no? Entonces, cuando conozcamos bien, escuchemos bien a los integrantes de nuestro equipo, vamos a saber qué competencias, qué habilidades, qué intereses tienen. Entonces, lo importante es, y lo mejor aún sería que estas competencias, esos intereses que ellos tienen, siempre sobresalen en algunos, ¿no? Entonces, utilizar esa actividad, esa área en donde sobresalen para ponerlos en la posición que mejor les corresponde, ¿no? Como estábamos indicando, ustedes son los directores del equipo, ustedes saben qué personal son los que anotan, qué personal es el que defiende, qué personal podría ser el arquero del equipo, haciendo el símil con el equipo de fútbol, ¿no? Entonces es interesante esto mucho con el conocimiento de nuestro equipo, ¿ya? Y principalmente la motivación, ¿no? Continuamente hay que hacer una motivación continua a nuestro equipo, ¿no? El equipo debe estar adecuadamente motivado, pero por supuesto también dándole retos cada vez más importantes, retos crecientes, ¿no? Para que el equipo se sienta también motivado. La retroalimentación, como habíamos dicho, también es escucharlos, ¿no? Les vamos dando tareas, les vamos asignando actividades diarias y escuchándolos también de forma diaria,
haciendo una retroalimentación, cómo va con ese trabajo, qué dificultades presenta. Y en la medida de lo posible también estábamos marcando lo que es los reconocimientos y recompensas, ¿no? Es importante saber qué les interesa y, como habíamos dicho, qué tipo de recompensa le vamos a dar, ¿no? Y no siempre es económico, como estábamos indicando, ¿no? Mucho de nuestro personal busca otro tipo de reconocimiento, otro tipo de recompensas, como lo vamos a ver. Y luego el otro son las capacitaciones, ¿no? Habíamos dicho que todo el personal que ingresa a nuestra organización no necesariamente está capacitado en un área determinada en la que estamos trabajando en el proyecto. Entonces, es importante tener un calendario de actividades cuando lo hayamos identificado en el paso 1, cuando hemos identificado que hay necesidades de capacitación, es necesario tener marcados y ponerlos en el calendario y también elevarlos para que tenga un presupuesto adecuado, ¿no? ¿De acuerdo? Las reglas, por supuesto, también, como habíamos dicho, todo trabajo de este proyecto, todo proyecto está enmarcado en una organización. Y esta organización tiene sus normativas, tiene reglamentos claros, entonces lo importante es cumplir con esas normas de trabajo, ¿no? Cumplir, por ejemplo, con los horarios, las reglas que tienen, o las formas de vestir, esos códigos de conducta, la forma como se comunican, como habían dicho, los horarios de trabajo, hasta la vestimenta. Es importante también la cultura de esa organización, ¿no? Entonces es importante cumplir con esas reglas y en la medida de lo posible aplicarlas y tenerlas en cuenta para nuestro equipo, ¿no? Que también tiene que cumplir. Y aquí lo que estábamos hablando del reconocimiento y las recompensas. ¿Ya? Una vez más les indico que no solamente, muchas personas no solamente se centran en el dinero, ¿no? No es lo único que se valora. Por ejemplo, aquí estábamos proponiendo, como siempre hemos visto, ese tipo de reconocimientos como reuniones, por ejemplo, de integración. Estas reuniones de integración, estas cenas o almuerzos que se tiene para motivar al equipo cuando se logró un objetivo, o al cierre de la semana, o al cierre del mes, ¿no? O actividades también deportivas, de integración. También es importante tener ese tipo de eventos que de alguna forma también premian y reconocen el trabajo, el buen trabajo que está haciendo nuestro equipo, ¿no? Es importante motivarlos y tener motivado a nuestro equipo con estas actividades, ¿no? Eh, porque muchas veces se indica, ¿no? Que no hay ningún tipo de actividad de parte del director del proyecto, o no hay ningún tipo de iniciativa, que nunca se hace estas actividades, estos eventos, y no se pueden conocer a los miembros del equipo. Entonces también, además de conocer al equipo, es vital también para reconocerlos, ¿no? Se puede hacer, como siempre se hace, por ejemplo, en algunas organizaciones se hace una cena, un almuerzo a fin de mes, donde se conversa sobre los objetivos que se logró, las metas que se alcanzó y quién hizo el mejor desempeño, por ejemplo, ¿no? Eso es lo que deberíamos ir reconociendo, ¿no? Como les dije, no es necesario el tema económico. Este tipo de reconocimiento hace que este personal eh, se identifique muchísimo más con los objetivos del proyecto, con los objetivos de la organización, e invita, ¿no? E invita a que otros miembros del equipo hagan lo mismo, ¿no? Quieran al siguiente mes o a la siguiente semana, quieran estar ellos también siendo reconocidos o siendo aplaudidos. ¿De acuerdo? Y finalmente también, como directores de proyectos, la gestión de conflictos, ¿no? Es casi seguro, ¿no? Por no decir, es inevitable que en un ambiente donde vamos a trabajar más de 5, 3, 4 personas, y dependiendo de la complejidad de nuestro proyecto, podrían haber diferentes conflictos, ¿no? Es natural en todo trabajo, y más aún con proyectos o actividades desconocidas, podrían generarse conflictos, ¿no? Porque tenemos ideas distintas, formas de administrar diferentes, ¿ya? Pero ustedes como directores de proyecto, es importante que vayan a identificar en el momento temprano, o cuando esté sucediendo ese conflicto, y que se pueda gestionar de la mejor forma, ¿no? Ajá, que se pueda gestionar de la mejor forma, intervenir en un momento dado, en principio como árbitros, y luego como solución, ¿no? Buscando solución, buscando que haya mucha apertura de ambas partes, y resolver estos conflictos, ¿no?
Yo creo que eso también es importante, que cada director de proyecto sabe en qué momento podría haber conflictos porque escucha, conoce a los miembros de su equipo, ¿no? Entonces tendríamos que estar muy, muy atentos, tener reglas claras, normas claramente establecidas, ¿no? Para poder, en la medida de lo posible, tratar de manejarlos de la mejor forma, ¿no? Tal vez no evitarlos, ¿ya? Porque tarde o temprano se van a dar, pero lo importante es buscar ayudar a resolver estos conflictos, ¿no? Y después de muchos conflictos, por ejemplo, por experiencia personal, hablábamos con mucha gente en la que hemos trabajado, ha habido gente que se ha envuelto en conflictos, ¿no? Personal del equipo, miembros del equipo que han tenido conflictos muy fuertes, pero finalmente cuando se les sienta a ambas partes y conversamos y buscamos ayuda, finalmente se va dando cuenta de que sí existe alguna forma, una salida, y que incluso la salida era única, simplemente que había dos formas diferentes de ver el mismo problema, ¿no? Entonces, al verlo de distintas formas se genera un conflicto, pero al final cuando se conversa, se sienta, se dan cuenta, se establece que era la misma salida, sino con de diferente forma, lo estaban viendo con otro enfoque, ¿no? Pero era la misma salida. Y al final trabajan ambas partes o trabajan las dos partes para lograr el objetivo, ¿no? Y hasta finalmente terminan conociéndose más, haciendo mucho más amistad, haciéndose más amigos, estas dos partes que entraron en conflicto en una parte inicial, ¿ya? Entonces, como directores de proyecto, es importante adquirir también estas habilidades, ¿no? De manejar, de gestionar los conflictos de la mejor forma. Hay muchísimo material al respecto y mucho que entrenar y que practicar ya en la realidad. Bien, vamos llegando a la parte final, vamos viendo un resumen, ¿ya? Lo que hemos hecho esta mañana. El paso 1, hemos identificado el equipo, las necesidades que tiene el proyecto, ¿no? Los roles, las habilidades que necesitamos para determinado miembro de nuestro equipo. El paso 2 ya ha sido adquirirlos, ¿no? En principio lo hemos buscado al interior de la organización en la que estamos, y si no hay dentro de la organización, era necesario reclutarlo de fuera, ¿no? Y en principio tenemos también a las universidades, a los técnicos, o también podríamos encargar a un tercero, ¿no? Tercerizar también esta etapa de adquirir el equipo, dependiendo del presupuesto que vayamos a tener para hacerlo, ¿no? Y finalmente el paso 3 será la gestión, ¿no? Gestionar el equipo de ese proyecto, como estamos indicando, motivarlo, capacitarlo, eh, eh, actuar adecuadamente cuando existen conflictos, ¿no? Etcétera. Bueno, principalmente esos son los 3 pasos que hemos trabajado el día de hoy. Algunos aspectos clave para ir terminando. Por supuesto, una adecuada gestión de recursos humanos va a incrementar las probabilidades de éxito de todo proyecto. Como habíamos dicho, cuanto más recomendaciones positivas tengamos, cuanto más sigamos las recomendaciones del PMI, tenemos mucho más probabilidades de éxito. Y por supuesto, el factor humano de este capítulo era importante, era de vital importancia, es de vital importancia. Conocer a este equipo, manejarlo adecuadamente, gestionarlo adecuadamente, va a ser importante, ¿no? Porque, como hemos dicho en la primera parte, podríamos tener la mejor tecnología, podemos tener los mejores procesos, podemos tener la mejor organización, pero esta organización funciona con gente, ¿no? Funciona con personal. Y este personal a veces es mucho más complejo. Entonces, conocer a qué personal está ingresando a nuestro proyecto, seleccionarlo de la mejor forma y gestionarlo de la mejor forma aún, ¿no? De ahí tenemos que, como en el siguiente aspecto, los miembros del equipo de proyecto tienen diferentes habilidades y están asignados a tiempo completo, a tiempo parcial, lo que hemos indicado, y se pueden incorporar o retirar a lo largo del proyecto, conforme va avanzando el proyecto. Y finalmente, liderar y gestionar este equipo implica que el director de proyecto debe ser consciente de los diferentes aspectos que van a influir sobre este equipo, ¿no? Eso es lo que habíamos dicho. Hay muchos aspectos que van a influenciar, como los factores ambientales, del trabajo, de la organización, la cultura, etc. Bien, no se olviden que siempre es bueno profundizar un poco más este conocimiento. Está en el capítulo de 8, el capítulo 9, perdón, del PMBOK que estamos revisando. Y un artículo que siempre les dejo para poder revisar, también es importante leer. Lo bueno de estos artículos que son ideas, conceptos cortos, y nos hablan de manera resumida sobre todo el capítulo que estábamos conversando, que estamos hablando. Gestión de recursos humanos para proyectos, esta vez del profesor Vicente Granaíno. Ahí les dejo la dirección, revísenlo por favor, es importante tener estos artículos a la mano
para ir reforzando y refrescando lo que hemos estado aprendiendo esta mañana. Bien, hasta aquí habríamos llegado a esta presente sesión. Recordarle que siempre el factor humano, una vez más les repito, es el elemento, el factor más complejo que vamos a tener en cualquier proyecto. Y una adecuada gestión, por supuesto, nos da mucho mejor probabilidad de éxito de nuestro proyecto y también de nuestra organización. ¿De acuerdo? Bueno, hasta aquí hemos llegado con esta sesión. Agradecerles por su tiempo, por la paciencia que tienen y indicarles una vez más si hubiese algunos temas, si hay un material adicional que necesiten, como por ejemplo la guía. Una vez más les estoy ofreciendo a todos aquellos que vayan enviando los correos, un mensaje al correo electrónico si necesitan el material para poder reenviárselo. Tienen ahí el teléfono también del WhatsApp, si es que hay alguna duda, algún tema que podamos ampliar o que podríamos conversar con un tiempo diferente, más espaciado, con más espacio. De acuerdo, muchachos, les agradezco una vez más, que tengan un excelente fin de semana. Hemos tenido un buen resultado de la selección y ojalá que tengamos otro igual o mejor resultado frente a Brasil, ¿no? Cuando nos toca, creo que es este día martes. Bueno, nos vemos también el martes. No se olviden, sesión a las 4 de la tarde, son las últimas 3 sesiones. Ya estamos terminando el curso. Una vez más, Dios los bendiga y gracias por su tiempo. Chao.